Buenas tardes. Recordarán ustedes que en la sesión próxima anterior, es decir, la del viernes pasado, el viernes 15 de marzo, comentábamos sobre este texto de Erich Fromm, en donde se menciona una de sus páginas lo que inquietaba a los pensadores de la antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento: la esencia y la naturaleza del hombre. ¿Existe realmente la esencia? ¿Existe la naturaleza? Bueno, recordemos que la vez pasada iniciamos una propuesta, la propuesta de conocerse a sí mismo, porque decíamos que precisamente los pensadores, los psicólogos, los psiquiatras han hablado de conocerse a sí mismo para poder alcanzar, muchos de ellos dicen, la felicidad. Y esto pues realmente es sumamente plausible, pero tenemos que entender que requerimos de un proceso y un procedimiento para poder alcanzar este conocimiento de nosotros mismos. El conocerse a sí mismo, dijimos, empieza primero por pensar en que es necesario conocerse a sí mismo. Esto es como el que fuma. Si él sabe que es dañino, tendría que pensar por qué fumo. Sin embargo, mientras él no piense en dejar el cigarro, nunca lo va a abandonar. El que es alcohólico piensa que todos toman, se siente contento, es un hábito que tiene, a veces ya se convierte en una necesidad, y mientras no tome la conciencia, no se percate de que es necesario dejar de consumir bebidas alcohólicas para evitar problemas de salud, nunca va a dejar de ser alcohólico. Es decir, que si nosotros estamos cosificados, es decir, vivimos deprisa, inclusive cuando vamos de paseo, llevamos el carro a toda velocidad, sin disfrutar de la naturaleza, sin disfrutar de lo que estamos haciendo, es que estamos en un estrés permanente y no nos damos cuenta de que no es cuestión de salir de vacaciones, no es cuestión de dormir, no es cuestión de irme a jugar un partido de fútbol o ver la televisión o ir a las películas o al teatro. No, es un problema de carácter existencial. Es decir, todos tenemos un problema existencial. Mientras no nos percatemos de qué es necesario para resolver ese problema existencial, conocerme a mí mismo para poder llevar a cabo un proyecto de vida, nunca lo voy a llevar a cabo. Entonces, para ese efecto es indispensable, primero, decíamos, saber tener conciencia de esa necesidad. Segundo, estar solo. Ya me propuse conocerme, ahora voy a refugiarme en una soledad física para poder empezar a conocerme. ¿Qué es lo que debo conocer de mí mismo? Primero, ¿quién soy? Debo estar en un estado de reposo, puede ser sentado, de preferencia sin ruidos, y voy a empezar a sensibilizar desde mi cuero cabelludo hasta mis pies. Cerraré los ojos y empezaré a sentir que tengo un cuero cabelludo, que hay una sensación de protección. Debo sentir mi frente, mis ojos, mi nariz, y así ir descendiendo por todo mi cuerpo, pero sintiendo
ese cuerpo mío, si es posible empezar a sentir la circulación, percatarme de mi respiración, cómo me siento bien, me siento a gusto, estoy solo, me siento angustiado, tengo miedo, empezar a experimentar ese tipo de sensaciones que nunca he experimentado porque, como decíamos hace 2 días, siempre estamos ocupados, siempre estamos con gente, no nos percatamos o a lo mejor ni siquiera queremos pensar en estar solos porque nos da no miedo, sino pánico. Entonces estar solo me puede causar una cierta sensación de angustia, de temor, de miedo, de zozobra. Todo eso tengo que sensibilizarlo. Posteriormente pensar, como dije yo también hace unos días, saber que soy único e irrepetible, que debo amarme a mí mismo. Es decir, conocerme me va a llevar a una aceptación total, saber que soy verdaderamente maravilloso. ¿Por qué? Puedo pensar, puedo caminar, puedo realizar muchas actividades que no realiza un animal. Es decir, tengo que centrarme en mi contexto de persona. Ese contexto de persona implica que estoy dentro de una naturaleza. Estoy hablando ya de la naturaleza del hombre. ¿Cómo soy? Un ser vivo. ¿Cómo? Como un animal también. Un ser vivo como una mosca, un perro, un gato, un elefante, pero también un ser vivo es un árbol, una flor, una planta, y tengo que entender ese contexto de la naturaleza. Pero curiosamente yo como ser humano he trascendido a la naturaleza. La planta no puede moverse, pero siente, vibra, tiene energía, como yo tengo energía, pero yo puedo inclusive transformar mi medio ambiente. El ser humano ha trascendido a tal grado de que no solamente ha transformado su entorno, sino que lo ha pulverizado. Veamos, nos hemos quedado sin bosques, sin plantas. ¿Por qué? Porque también somos eminentemente depredadores. Pero volvamos al caso individual. Así como yo soy único e irrepetible, cada una de las personas que me rodean es única e irrepetible. Es decir, si yo debo saber que soy perfecto, que soy prácticamente un ser maravilloso, cualquier ser humano que me rodea es también maravilloso. Si yo me debo respetar a mí mismo, debo respetar a los demás. Pero dentro de esta visión es como yo, ahora sí podré salir a la sociedad para poder tener un encuentro, para poder tener frente a frente a una persona y saber que es verdaderamente maravillosa y que yo seré incapaz de ofenderla, de faltarle al respeto. ¿Por qué? Porque es como yo. ¿A qué me refiero? A que es un ser maravilloso. Pero tener esa visión. Y somos, si se dan cuenta, como el espejo. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente dice, es que la gente va enojada, voy a una oficina pública y la gente es grosera, es malhumorada, y yo digo de los demás eso, y no me doy cuenta que yo soy esa persona malhumorada, esa persona grosera, y me estoy reflejando en el rostro de la persona que yo digo que me está tratando mal. Y esta va a ser una práctica que realizaré después del ensayo que propongo. Y hasta aquí por hoy, esperando que haya yo sido claro con este tema tan complejo de la naturaleza humana, dejando para la próxima hablar un poco el tema
de la esencia humana. Que Dios los siga bendiciendo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.